La tierra estaba fría bajo los pies de Elena, y cada guijarro parecía querer arrancarle el último aliento. La respiración era entrecortada, y el aire húmedo de la madrugada le quemaba por dentro como si fuera hielo. Sentía el olor a monte, mojado mezclado con el aroma lejano de humo de leña, que delataba alguna casa aislada cerca, pero la casa más próxima podría estar a horas de distancia, y el miedo a detenerse era mayor que el agotamiento. El cielo estaba salpicado de estrellas que parecían observar su huida desesperada. El pelo negro se le pegaba a la frente sudada, a pesar del frío cortante que le hacía doler los dedos. El vestido fino, inadecuado para la temperatura de la sierra, se había rasgado en las espinas de una cerca que tuvo que saltar horas atrás. Elena no contaba con esta huida repentina cuando salió de casa aquella tarde para visitar la feria del pueblo. Las piernas ya no respondían como antes. Cada paso era un esfuerzo que hacía que su cuerpo implorara descanso. Pero Elena sabía que detenerse significaba ser encontrada, y ser encontrada significaba volver a un lugar que solo prometía más sufrimiento. Su tío Arturo no le perdonaría haber confrontado sus mentiras delante de todos en la pulpería de 1900 en Don Genaro. Las palabras aún resonaban en su memoria. Nunca más pondrás las manos en las tierras que eran de tu padre. Ahora me pertenecen y tú solo tienes lo que yo decida darte. Huir era la única opción después de que las amenazas se volvieran físicas. Cuando él levantó la mano delante de todos, algo dentro de ella se rompió. No iba a someterse más. Prefirió el monte oscuro y los peligros de la noche a la humillación diaria. Una rama crujió bajo sus pies, y el sonido pareció amplificarse en el silencio de la madrugada. Elena se quedó helada, atenta a cualquier movimiento a su alrededor. Por un instante, imaginó que los hombres de su tío podrían haberla alcanzado. Arturo no dudaría en mandar matones tras ella, más aún por conocer los secretos de la familia, las escrituras falsificadas, los tratos turbios. Un suspiro de alivio se le escapó cuando se dio cuenta de que el sonido provenía solo de un pequeño armadillo que hurgaba entre las hojas secas. Pero el alivio duró poco. A lo lejos, el sonido, firme y acompasado de casco, se acercaba, trayendo consigo el sonido metálico de las riendas y el resoplido de un animal robusto. Elena buscó un lugar para esconderse, pero el campo abierto ofrecía poca protección. Tal vez podría arrojarse entre los arbustos bajos, pero el movimiento seguramente llamaría la atención. El jinete se acercaba por el camino principal, y ella solo se había alejado unos metros del sendero de tierra. Demasiado tarde para correr. Cuando la silueta del jinete se destacó en la curva, Elena casi se cae hacia atrás. Era alto, incluso sentado en el lomo del caballo castaño oscuro, con un sombrero de ala ancha que le sombreaba el rostro y un abrigo gastado que delataba el frío de la noche. El animal, un criollo vigoroso, parecía tan resistente como su dueño. El hombre tiró suavemente de las riendas, haciendo que el caballo disminuyera el paso. Elena sintió que el corazón casi se le salía por la boca. Sin opciones, permaneció inmóvil, como si eso pudiera volverla invisible en la oscuridad. El jinete se inclinó ligeramente hacia adelante. La luz plateada de la luna iluminó parcialmente su rostro, revelando una barba incipiente y ojos atentos que parecían ver más allá de la oscuridad. «Señorita, ¿qué hace sola a estas horas?». Su voz grave rompió el silencio, sorprendentemente suave para un hombre de su porte. Elena dudó. ¿Cómo saber si no era uno de los hombres de su tío? En la región de San Juan de la Sierra casi todos se conocían, y las noticias corrían rápido como el agua de una riada. Sus ojos querían pedir ayuda, pero el cuerpo aún desconfiaba. El jinete parecía diferente a los matones que su tío solía contratar. No tenía ese aire amenazador, ni esa postura de quien busca problemas. El caballo soltó un resoplido cálido, que formó una pequeña nube en el aire, y el gaucho esperó, inmóvil, como si supiera que cualquier gesto brusco podría hacerla huir. «Solo estoy de paso. Voy a visitar a mi prima en Boquerón», mintió ella, intentando dar firmeza a su voz temblorosa. El hombre negó lentamente con la cabeza.
Boquerón está a más de 6 horas de aquí, y no es un camino que se haga sola de noche, menos aún sin equipaje, observó él señalando sus manos vacías. Elena sintió que el rostro le ardía. La mentira era tan obvia como las manchas de tierra en su vestido rasgado. ¿Pero qué podía decir? Que estaba huyendo de su propio tío, quien la había criado tras la muerte de sus padres. Que temía por lo que él podría hacer después de que ella lo desafiara públicamente. El gaucho parecía leer sus pensamientos, o al menos entender su miedo. Su mirada se suavizó, y se acomodó el sombrero. Me llamo Ernesto. Trabajo en la estancia La Cruz, pero tengo una cabaña mía aquí cerca, dijo él, señalando vagamente hacia el valle de abajo. Si está en problemas, puedo ayudarla. Elena se mordió el labio, dividida entre la desesperación y la desconfianza. La noche era cada vez más fría, y sus pies ya no aguantaban más. Necesitaba refugio, comida y un lugar para pensar en el siguiente paso. No puedo volver a casa, murmuró finalmente sin poder añadir más. Ernesto asintió, como si esa simple frase explicara todo lo que necesitaba saber. Tal vez en la dura vida del campo, la gente que huía de su pasado no era una rareza. ¿Y su nombre?, preguntó él. Elena, respondió, sorprendiéndose de su propia sinceridad. Algo en la calma de aquel hombre la hacía bajar las defensas, incluso contra su voluntad. El caballo relinchó suavemente, rompiendo el momento de tensión. A lo lejos, un urutaú cantó su lamento nocturno, recordándole a Elena cuán vulnerable estaba allí, sola en la oscuridad de la noche serrana. El cinto sentazó, Caucho desmontó con calma, las espuelas sonando suavemente contra la tierra húmeda. La luz plateada de la luna reveló un rostro marcado por el tiempo y el sol, pero había en él algo que no encajaba con la frialdad que intentaba aparentar. Un cansancio silencioso que no nacía del cuerpo, sino del alma. Ernesto tenía los rasgos fuertes de quien enfrenta sol y lluvia sin quejarse, con ojos marrones que parecían haber visto más de lo que les gustaría. Tengo una cabaña a unos 20 minutos de aquí. Hay fuego, hay café caliente, parece que lo necesita, dijo él, extendiendo la mano, no como quien exige, sino como quien ofrece. Elena miró aquella mano callosa y dudó. El reloj invisible del miedo seguía haciendo tic-tac en su mente. ¿Y si Ernesto conocía a su tío? ¿Y si solo era una trampa más elaborada? Las historias que circulaban por los pueblos de San Juan de la Sierra hablaban de muchachas que desaparecían, de promesas falsas, de peligros escondidos tras sonrisas amables. Pero había algo en los ojos de aquel hombre, una transparencia rara. Su mirada no escondía segundas intenciones, ni brillaba con esa codicia que Elena ya había visto tantas veces dirigida hacia ella en la pulpería del pueblo. ¿Por qué? ¿Me está ayudando?, preguntó, aún sin aceptar la mano extendida. Ernesto dejó caer la mano naturalmente a su lado, sin mostrarse ofendido. El caballo resopló y sacudió la crin, impaciente. Ya me encontraron en una noche así, respondió él simplemente. Alguien me tendió la mano cuando lo necesitaba. Solo estoy devolviendo el favor. Elena sintió el viento frío colarse por las roturas del vestido, y la idea de calor y refugio sonaba como una tentación demasiado grande para resistir. Le dolían los pies, el estómago le reclamaba comida y los ojos le ardían de cansancio. ¿Qué otra opción tenía, después de todo? Voy a confiar en usted, dijo finalmente. Pero que sepa que tengo gente que me echará de menos. Era una mentira obvia. Si tuviera a alguien que realmente se preocupara, no estaría allí, sola en un camino desierto en mitad de la madrugada. Pero Ernesto solo asintió, respetando ese pequeño intento de protección. Mármelo es manso, comentó, él señalando al caballo. Nos llevará con seguridad. Con pasos lentos, Elena se acercó, y Ernesto, sin prisa, la ayudó a subir al caballo. Sus manos fuertes la sujetaron por la cintura con una delicadeza sorprendente, levantándola como si no pesara más que una pluma.
El olor a cuero gastado de la montura y el lento balanceo del animal le dieron una extraña sensación de seguridad. Ernesto montó detrás de ella, manteniendo una distancia respetuosa. Elena sintió el calor que emanaba de él, un contraste bienvenido con el frío de la noche. Marmelo comenzó a andar, siguiendo la suave orden del jinete. «Sujétese a la montura», instruyó Ernesto. «El camino tiene algunas bajadas». Elena obedeció, agarrándose al cuero desgastado. La luna iluminaba parcialmente el sendero, revelando piedras sueltas y raíces expuestas que podrían hacer tropezar fácilmente a un caballo, pero Marmelo parecía conocer cada centímetro de aquel terreno, eligiendo con precisión dónde pisar. Durante el camino, Ernesto no hizo preguntas. Solo condujo, atento al camino y al silencio. Elena, apoyada en la montura, sentía el calor de él en su espalda, y por un instante olvidó el peso de la huida. El balanceo rítmico del caballo casi la acunaba, y por primera vez en muchas horas, sintió que sus músculos se relajaban ligeramente. Entraron en un pequeño bosque de araucarias, donde el aire parecía aún más fresco y cargado del aroma a resina. Las ramas formaban sombras alargadas bajo la luz de la luna, creando patrones misteriosos en el suelo. Un pequeño arroyo cortaba el camino, y Marmelo lo cruzó con cuidado, haciendo que el agua salpicara suavemente. «Aquí nací», comentó Ernesto rompiendo el silencio. «En estas tierras, mi padre trabajaba para la familia Mendoza, cuidaba el ganado en los potreros de invierno». Elena sintió un escalofrío. Los Mendoza eran rivales de su tío Arturo en negocios y política local. Si Ernesto tenía conexiones con ellos, tal vez realmente estuviera a salvo. «¿Conoce a los Mendoza?», preguntó ella, intentando sonar casual. «Conocí a los viejos», respondió él, «buenos patrones. A los hijos ya no sé. Hace tiempo que trabajo solo para mí». La respuesta trajo tanto alivio como una nueva preocupación. Si él no tenía lazos fuertes con los Mendoza, tampoco significaba una protección garantizada contra su tío. El camino comenzó a descender por una ladera suave. A lo lejos, Elena divisó un punto de luz amarillenta que se destacaba en la oscuridad. Parecía una pequeña estrella caída en la tierra. «Es allí», dijo Ernesto, señalando la luz, «mi cabaña». A medida que se acercaban, la luz fue tomando forma. Una ventana iluminada por un candil. La cabaña era pequeña, pero sólida, construida con troncos de pino, y con un techo a dos aguas cubierto de tejas oscuras. Un porche estrecho rodeaba todo, el frente, y una cerca baja de madera delimitaba un pequeño patio donde Elena podía distinguir, incluso en la penumbra, algunos canteros de hierbas. «Dejé el candil encendido», explicó Ernesto. «Siempre lo hago cuando salgo de noche. Ayuda a encontrar el camino de vuelta». Había algo reconfortante en ese hábito simple. La idea de una luz siempre encendida, esperando el regreso, hizo que Elena pensara en cuánto tiempo hacía desde que había sentido un verdadero sentido de hogar. Al avistar la pequeña cabaña de madera, con un candil parpadeando en la ventana, no sabía si estaba entrando en un refugio o en otra trampa, pero algo en la simplicidad de aquel lugar parecía demasiado honesto para ser una farsa. Marmelo se detuvo frente al pequeño cercado al lado de la cabaña. Ernesto desmontó primero y sin prisa ayudó a Elena a bajar. Sus piernas estaban entumecidas por la cabalgata y la larga caminata anterior. Por un instante, se tambaleó, y las manos firmes de Ernesto la sujetaron por los hombros, estabilizándola. «Cuidado», dijo él, y luego la soltó, sin prolongar el contacto más de lo necesario. Ernesto ató el caballo en el pequeño establo lateral, puso heno fresco en el pesebre y revisó el agua. Elena observaba sus movimientos precisos, el cuidado con que trataba al animal. Decían que se podía juzgar a un hombre por la forma en que trataba a sus animales y a sus empleados. Si eso era verdad, Ernesto parecía pasar la prueba. «Vamos adentro», invitó él, después de cepillar rápidamente el pelo de Marmelo.
La noche se está poniendo más fría. Elena asintió y lo siguió hasta el porche. Ernesto abrió la puerta de madera que rechinó suavemente. El interior de la cabaña estaba iluminado por el brillo anaranjado del fuego, que aún ardía en la chimenea de piedra. El calor recibió a Elena como un abrazo largamente esperado. La cabaña era sencilla, pero había en ella un orden reconfortante. Una mesa de madera clara con marcas de cortes antiguos, una pava negra sobre la estufa de leña, una manta de lana doblada sobre un sillón. El olor a café recién hecho se mezclaba con el aroma del pino quemándose, creando una atmósfera casi familiar. 2 candiles de queroseno complementaban la luz de la chimenea, proyectando sombras danzantes en las paredes de madera. «Siéntese», dijo Ernesto indicando una silla cerca del fuego. Elena caminó lentamente, observando cada detalle. Las tablas del suelo estaban limpias y bien conservadas, aunque gastadas por el tiempo. En una estantería, varios libros se alineaban en un orden perfecto, algo que sorprendió a Elena, que no esperaba encontrar literatura en la cabaña de un gaucho. Reconoció algunos títulos clásicos y otros sobre cría de ganado y plantas medicinales. Se quitó el chal húmedo y se sentó en la silla indicada, sintiendo cómo el calor del fuego comenzaba a derretir el frío que parecía instalado en sus huesos. Ernesto se quitó el sombrero, revelando un cabello castaño con algunas canas y ojos que parecían siempre medir a las personas antes de hablar. Colgó su abrigo en un gancho detrás de la puerta y se dirigió a la estufa de leña. «Hice café, antes de salir», dijo él. «Todavía debe estar caliente». Elena permaneció tensa, sus dedos apretando la tela gastada del vestido. La sensación de seguridad que el calor y el refugio proporcionaban luchaba contra años de desconfianza. Su tío Arturo siempre decía que favor cobrado sale muy caro, y ella se preguntaba cuál sería el precio de aquella acogida. Ernesto tomó 2 tazas de loza esmaltada de una estantería y sirvió el café. El aroma fuerte llenó el ambiente, haciendo que el estómago de Elena rugiera involuntariamente. Le puso una taza en las manos, y el calor del líquido a través de la cerámica fue un alivio inmediato. «No voy a preguntar ahora», dijo él, sentándose frente a ella con su propia taza. «Usted hablará cuando quiera». Ese respeto inesperado la desconcertó. Acostumbrada a miradas invasivas y voces que exigían explicaciones, le extrañó la ausencia de presión. Ernesto parecía entender el valor del silencio, algo raro en los días que corrían. «Gracias», murmuró ella, sorbiendo el café. Era fuerte y dulce, preparado con panela, como se hacía en las casas antiguas de la región. El fuego crepitaba en la chimenea, creando una melodía reconfortante que se mezclaba con el viento que silbaba en las rendijas de la ventana. Por un momento, solo se quedaron allí, en silencio, 2 personas desconocidas unidas por la circunstancia y el calor de una bebida caliente. Mientras bebía el café, Elena notó un portarretratos en la estantería. Una mujer sonriente con un vestido claro y un niño pequeño en brazos. La mujer tenía el pelo largo y oscuro y una sonrisa luminosa que parecía iluminar todo su rostro. El niño, un varón de tal vez 2 años, tenía la misma expresión seria que Ernesto. Elena quiso preguntar sobre la fotografía, pero dudó. Las preguntas creaban conexiones y las conexiones generaban expectativas. No sabía si se quedaría allí el tiempo suficiente para sostener algún tipo de lazo. Ernesto notó su mirada y siguió la dirección de sus ojos hasta el portarretratos. Una sombra pareció pasar por su rostro, pero no comentó nada. En su lugar, se levantó y comenzó a revolver en un pequeño baúl de madera en un rincón de la sala. «Tengo algo de ropa que podría servirle», dijo sacando un paquete envuelto en papel de estraza. «Es sencilla, pero está limpia». Elena aceptó el paquete con sorpresa. Dentro, encontró una camisa de algodón, una falda larga y un chal de lana, ropa de mujer guardada con cuidado. «¿Eran de ella?», preguntó, antes de poder contener la curiosidad señalando discretamente el portarretratos. Ernesto no respondió de inmediato.
Se dirigió a la pequeña cocina, separada de la sala principal por un mostrador bajo, y comenzó a cortar rebanadas de un pan oscuro. Eran, dijo finalmente sin volverse. Ya no las usa. La respuesta evasiva contenía más información de lo que parecía. El tiempo verbal indicaba ausencia, pero no explicaba la naturaleza de la misma. Elena decidió no insistir. Todos tenían derecho a sus secretos, especialmente ella, que cargaba con los suyos. «Hay un cuarto al fondo», informó él, volviendo con un plato que contenía rebanadas de pan, queso casero y algunos trozos de carne seca. «Puede usarlo. Yo me quedo aquí en la sala». Elena dudó de nuevo. La idea de dormir en una cama de verdad, después de horas de fuga, era tentadora, pero todavía existía la desconfianza, el miedo a lo desconocido. «¿Tiene cerrojo la puerta?», preguntó tratando de no sonar ofensiva. Ernesto asintió sin mostrar ninguna incomodidad con la pregunta. «Sí, tiene, y yo duermo ligero, por si oye algún ruido extraño afuera». No era exactamente lo que ella había preguntado, pero la respuesta transmitió que él había entendido su preocupación. Le estaba prometiendo protección, no solo contra peligros externos, sino estableciendo límites entre ellos. Elena probó el pan con queso, y solo entonces se dio cuenta de la intensidad de su hambre. Comió con ganas, mientras Ernesto se ocupaba de alimentar el fuego de la chimenea y organizar algunas herramientas que estaban sobre un banco. Él mantenía una distancia respetuosa, dándole espacio para recomponerse. Terminada la comida improvisada, Elena sintió que el cansancio le pesaba sobre los hombros. Los párpados le pesaban y el cuerpo adolorido clamaba por descanso. Ernesto se percató de su estado e indicó una puerta estrecha al fondo de la cabaña. «El cuarto está ahí», dijo. «Hay agua en una palangana para lavarse y mantas limpias en el baúl a los pies de la cama». Elena se levantó, sosteniendo el paquete con la ropa limpia y sintiendo una gratitud que apenas podía expresar. «¿Por qué hace esto?», preguntó de nuevo necesitando entender. Ernesto la miró directamente, sus ojos reflejando el brillo del fuego. «Porque sé lo que es no tener a dónde ir», respondió simplemente. Antes de que Elena preguntara más, él se levantó y comenzó a cuidar del caballo afuera, dejándola sola con sus preguntas. El cuarto era pequeño, pero acogedor. Una cama de madera oscura con un colchón de paja cubierto por sábanas limpias ocupaba la mayor parte del espacio. Una pequeña ventana cubierta por una cortina de tela estampada dejaba entrever el cielo estrellado afuera. Como había prometido, había una palangana con agua fresca sobre una mesita, junto con una toalla limpia y un trozo de jabón casero que olía a hierbas. Elena cerró la puerta y verificó el cerrojo, una simple tranca de madera que se deslizaba en una muesca en el marco. No detendría a alguien decidido a entrar, pero haría suficiente ruido para alertarla. Aún así, por precaución, arrastró un pequeño baúl de madera detrás de la puerta. Se lavó con el agua fría, sintiendo cómo la suciedad y el sudor de la fuga eran removidos de su piel. Cambió su vestido rasgado por la ropa que Ernesto le había dado. La camisa era sencilla, de algodón crudo, pero suave por el uso. La falda, de una tela más gruesa, tenía un tono azul descolorido y le llegaba hasta los tobillos. Ambas prendas le quedaban un poco grandes, pero eran infinitamente más cómodas que su ropa arruinada. Se sentó al borde de la cama, escuchando los sonidos de la noche. Podía distinguir a Ernesto moviéndose afuera, probablemente revisando el cercado o trayendo más leña. También estaba el canto de los grillos, el ocasional piar de una lechuza y el murmullo lejano del arroyo que habían cruzado. Por primera vez desde que había iniciado su desesperada huida, Elena se permitió relajarse mínimamente. No sabía qué traería el mañana, ni cuánto tiempo podría quedarse en aquel refugio inesperado. Su tío ciertamente no se rendiría en encontrarla, no después de la humillación pública. Pero por esta noche al menos estaba segura, alimentada y abrigada. Se acostó sobre el colchón
cubriéndose el cuerpo cansado con la manta de lana. El olor a lavanda seca que emanaba de las sábanas le trajo un recuerdo lejano de su madre, tendiendo ropa limpia en el tendedero del patio de la estancia, antes de que la enfermedad se la llevara y antes de que su tío transformara aquel lugar en un ambiente de miedo. Los días siguientes estuvieron hechos de silencio y pequeños gestos. El sol nació tímido en el horizonte, filtrándose por las rendijas de la ventana del cuarto y despertando a Elena de un sueño profundo como no había tenido en mucho tiempo. Por unos segundos, estuvo desorientada, sin reconocer dónde estaba. Entonces los recuerdos volvieron. La huida, el encuentro con Ernesto, la cabaña acogedora. Se levantó y se puso la ropa prestada. Al abrir la puerta del cuarto, encontró la sala vacía, pero con señales de actividad reciente. La chimenea había sido alimentada, y sobre la mesa había una taza de café aún humeante y un plato con pan de maíz y queso fresco. Una nota escrita con letra firme, aunque un poco torpe, decía simplemente: «Vuelvo al mediodía». Elena se sentó y tomó el desayuno preparado por Ernesto. Por la ventana podía ver el día claro afuera, con las montañas a lo lejos cubiertas por una neblina fina que se disipaba poco a poco. El aire de la mañana era fresco, y el canto de los pájaros creaba una banda sonora agradable. Era difícil creer que, la noche anterior, estaba corriendo desesperada por la oscuridad. Después de comer, Elena se sintió inquieta. No estaba acostumbrada a quedarse quieta, y la idea de simplemente esperar el regreso de Ernesto le parecía equivocada. Decidió hacer algo para devolver la hospitalidad. Exploró la pequeña cabaña a la luz del día. Las ventanas, aunque pequeñas, dejaban entrar suficiente claridad para revelar detalles que no había notado la noche anterior. La casa estaba más ordenada de lo que se esperaría de un hombre soltero. Sin embargo, había polvo en los rincones y telarañas en los marcos de las ventanas. Las ollas, aunque limpias, estaban apiladas sin mucho criterio en el pequeño armario de la cocina. Elena comenzó a ordenar. Barrió el suelo de madera con una escoba de paja que encontró al lado de la puerta. Quitó el polvo de los muebles con un paño húmedo. Reorganizó las estanterías de la cocina. Cada tarea, por más simple que fuera, ayudaba a alejar los pensamientos sobre su tío y sobre el futuro incierto. Al mediodía, como prometió, Ernesto regresó. Elena lo oyó antes de verlo. El sonido de los cascos de marmelo y el crujido característico de la tranquera del corral. Cuando él entró, se detuvo un instante en la puerta observando los cambios. «No era necesario», dijo él quitándose el sombrero. «Quería ayudar», respondió Elena simplemente. El frío de las mañanas era cortado por el vapor del café y el canto lejano de los gallos que resonaban por el valle. Ernesto preparó un almuerzo sencillo pero sustancioso: frijoles con carne seca, harina de mandioca y col salteada. Comieron, en silencio, pero era un silencio cómodo, sin la tensión de la noche anterior. «Necesito arreglar la cerca del lado oeste», comentó Ernesto mientras lavaba su cuenco. «Si quiere quedarse descansando». «¿Puedo ayudar?», interrumpió Elena. «No me gusta estar quieta». Ernesto la miró con una expresión que mezclaba sorpresa y aprobación. «¿Sabe cómo arreglar cercas?». «Mi padre me enseñó muchas cosas antes de...». Elena se detuvo, las palabras atascadas en la garganta. «Me las arreglo». Él asintió sin exigir que completara la frase inacabada. Los días siguientes establecieron una rutina silenciosa entre ellos. Elena ayudaba en las tareas, barría el suelo, lavaba la ropa en el río, ayudaba a arreglar cercas. Ernesto, por su parte, se mostraba como un anfitrión respetuoso, manteniendo su distancia, pero siempre atento a sus necesidades. Ella comenzó a notar que, detrás de su apariencia dura, él tenía una manera tranquila de enseñar. Le mostraba cómo atar la cuerda al poste, cómo elegir la leña correcta, cómo montar a caballo sin lastimar el lomo del animal. Nunca levantaba la voz.
pero cada instrucción parecía cargada de paciencia y un respeto raro. «Sujete así», dijo él, demostrando cómo apretar correctamente la cuerda en el poste de la cerca. Si queda muy floja, el ganado pasa, muy apretada, y la madera se agrieta cuando cambia el tiempo. Elena observaba y aprendía. Sus manos, antes delicadas, comenzaron a desarrollar callos, marcas de un trabajo honesto que, extrañamente, no le molestaban. Había dignidad en esas tareas simples, una satisfacción que no sentía desde que su padre vivía, y juntos cuidaban la pequeña propiedad de la familia, antes de que el tío Arturo se apoderara de todo. Una mañana, mientras recogían verduras, en la pequeña huerta detrás de la cabaña, Elena notó una cicatriz en el antebrazo de Ernesto. Era larga e irregular, claramente el resultado de algún accidente grave. «Fue un toro», explicó él al notar su mirada. «Hace 5 años, era joven y creía que sabía todo sobre el ganado». «¿Y ahora?», preguntó ella. «Ahora sé que no sé nada», respondió con una media sonrisa, la primera que Elena veía en su rostro. Ese pequeño momento de apertura cambió algo entre ellos. Ya no eran 2 extraños forzados a convivir, sino 2 personas que comenzaban a conocerse, cada una cargando sus propias historias y cicatrices. En una tarde particularmente calurosa, Ernesto la llevó a un arroyo escondido entre los árboles, a media hora de caminata de la cabaña. El agua era cristalina y fresca, corriendo sobre piedras lisas y formando pequeñas piscinas naturales. «Vengo aquí cuando necesito pensar», dijo él. «Puede usarlo para refrescarse. Yo vigilaré allá en la curva del camino». Elena agradeció el gesto de consideración. Después de que Ernesto se alejó, se quitó la ropa y entró en el agua fresca, sintiendo su cuerpo cansado agradecer el alivio. Se lavó el pelo largo y oscuro, dejándolo secar al sol mientras observaba las libélulas danzando sobre la superficie del agua. Por la noche, se sentaban cerca del fuego. A veces él contaba historias sobre la tierra, otras veces se quedaban simplemente escuchando el crepitar de la leña. Ernesto tenía un profundo conocimiento de la región, de las plantas medicinales, de los ciclos de la naturaleza. Hablaba del tiempo en que había trabajado en las grandes estancias, de los peones con los que había convivido, de las tradiciones que se estaban perdiendo. Una noche, mientras observaban las estrellas por la ventana abierta, Elena preguntó sobre los libros en la estantería. «Mi padre me enseñó a leer», explicó Ernesto. «Decía que un hombre que sabe leer nunca está solo». «¿Quién es su compañía preferida?», preguntó ella, señalando los libros. «Borges», respondió él sin dudar. «Hay algo en la forma en que ve a las personas, como si viera más allá de las apariencias». Un día, mientras lo ayudaba a apilar fardos de heno, se armó de valor y preguntó: «¿Y la mujer del retrato?». Ernesto se paralizó por un instante, el fardo pesado aún en sus manos. Luego respiró hondo. «Mi esposa. Se fue hace 3 inviernos. Desde entonces solo quedamos yo y el trabajo». Fue la primera vez que Elena vio en sus ojos una sombra que no provenía del sombrero. Un dolor profundo y silencioso, de esos que no encuentran consuelo en las palabras. Ella simplemente asintió y continuó con el trabajo, respetando aquel luto que parecía tan fresco como las flores de la primavera que comenzaban a brotar en los campos de alrededor. Con el tiempo, la confianza entre ellos creció como las plantas de la huerta que cuidaban juntos todas las mañanas. Elena ya no se asustaba con los sonidos del bosque por la noche, ni verificaba obsesivamente el cerrojo de la puerta antes de dormir. Habían pasado 2 semanas desde su llegada, y la cabaña, antes solo un refugio temporal, comenzaba a parecer un hogar. Las mañanas comenzaban temprano, con el primer canto del gallo anunciando el nuevo día. Elena ya estaba acostumbrada a la rutina: levantarse antes del sol, preparar el café cargado que Ernesto apreciaba, alimentar a las gallinas mientras él cuidaba de Mármelo y del pequeño rebaño de cabras que mantenía en la ladera cercana. Aquella mañana, sin embargo, algo parecía diferente. Elena notó que Ernesto estaba más callado que de costumbre.
verificando repetidamente el horizonte mientras trabajaban lado a lado en la huerta. ¿Algún problema?, preguntó ella, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Día de feria en Villanueva, respondió él refiriéndose al pueblo más cercano a unas 2 horas a caballo de allí. Necesito ir a vender queso y buscar algunas provisiones. Elena sintió una opresión en el pecho. Era la primera vez que mencionaban una ida al pueblo desde su llegada. La idea de que Ernesto se alejara, aunque fuera por unas horas, despertó un miedo que creía dormido. «Vuelvo antes del atardecer», le aseguró él al notar su inquietud. «Hay comida lista en la despensa. Y nadie viene por aquí». Elena asintió, intentando disimular su aprensión. No era solo el miedo a quedarse sola lo que la perturbaba, sino la posibilidad de que Ernesto oyera noticias sobre la sobrina desaparecida de Arturo Méndez, el poderoso estanciero de San Juan de la Mea, Sierra. Cuando Ernesto partió, montado en Marmelo y llevando las cestas de queso fresco y hierbas secas que vendería en la feria, Elena sintió que la soledad pesaba sobre la cabaña. Se ocupó con tareas para distraer la mente, lavó ropa en el arroyo cercano, alimentó a las gallinas de nuevo, barrió el suelo de tierra apisonada frente a la casa. El sol ya comenzaba su descenso hacia el oeste, cuando oyó el sonido de cascos acercándose. Su primer impulso fue de alivio. Ernesto estaba de vuelta antes de lo esperado, pero algo en el ritmo de los pasos del animal estaba mal. No era el trote, tranquilo y firme de Marmelo, sino una cabalgata más impetuosa de alguien con prisa. Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas. Corrió hacia adentro de la cabaña, buscando instintivamente un lugar donde esconderse. Su corazón latía tan fuerte que parecía querer saltarle por la garganta. Por la rendija de la ventana, vio acercarse un caballo alazán, montado por un hombre que reconoció de inmediato. Jerónimo, el capataz de su tío Arturo. No había forma de huir sin ser vista. La cabaña estaba en un pequeño claro, con el terreno abierto alrededor. Cualquier intento de fuga la pondría directamente en el campo de visión del recién llegado. Elena retrocedió hacia el cuarto, decidida a mantenerse en silencio con la esperanza de que Jerónimo solo pasara de largo. Su esperanza fue en vano. El sonido de los cascos cesó, seguido por el crujido de la cerca del pequeño corral. Pasos pesados se acercaron al porche, y luego vino el golpe firme en la puerta. ¿Hay alguien ahí?, llamó Jerónimo, su voz áspera penetrando las paredes de madera. ¿Gaucho Ernesto? Elena permaneció inmóvil, apenas respirando. Tal vez se iría si no obtenía respuesta. Pero Jerónimo era conocido por su persistencia, una de las razones por las que su tío lo mantenía como capataz. Después de otros 2 golpes, oyó el sonido de la puerta abriéndose. Aparentemente Ernesto no la había cerrado con llave al salir, algo inusual. Elena se apretó contra la pared, escuchando los pasos pesados del hombre explorando la sala principal. «Sé que hay alguien aquí», dijo él alzando la voz. «El caballo está en el pasto, la comida está en el fuego». Elena cerró los ojos con fuerza, como si eso pudiera volverla invisible. Los pasos se acercaron al cuarto, y entonces la puerta se abrió con un crujido que pareció ensordecedor en el tenso silencio. «Así que aquí es donde te escondes», dijo Jerónimo, una sonrisa maliciosa formándose en su rostro marcado por cicatrices. Elena se irguió, negándose a ser encontrada acurrucada como una niña asustada. Enfrentó la mirada del capataz, aunque sus piernas temblaban bajo la falda. «¿Qué quieres, Jerónimo?», preguntó, tratando de sonar firme. «El patrón te ha estado buscando por 2 semanas, muchacha», respondió él apoyando el hombro en el marco de la puerta, bloqueando la única salida. «Se preocupó mucho cuando desapareciste así. Todo el pueblo hablando, pensando que había ocurrido una desgracia». Elena reconoció la mentira en sus palabras. Arturo no estaría preocupado, estaría furioso. Y cualquiera que conociera a su tío sabría que su preocupación sería solo por su propia reputación manchada por la fuga de su sobrina. «Dile que estoy bien», respondió ella manteniendo la distancia. «Y que no pienso volver».
Jerónimo se rió, un sonido áspero como piedras rodando. No es tan simple, mocita. El patrón mandó a buscarte, y eso es lo que voy a hacer. El pánico comenzó a crecer dentro de Elena. Conocía bien lo que significaba contrariar a Arturo Méndez. Las historias sobre peones que desaparecían después de cruzarse en su camino se susurraban en las pulperías y boliches de la región. «No voy a ningún lado contigo», afirmó, buscando con los ojos algo que pudiera usar para defenderse. Jerónimo avanzó un paso, su rostro endureciéndose. «Sí que irás, aunque sea atada al lomo del caballo». En ese momento, el sonido de cascos acercándose rápidamente llamó la atención de ambos. Jerónimo dudó, girándose parcialmente hacia la ventana. Elena reconoció el trote característico de Marmelo y sintió una ola de alivio recorrer su cuerpo. Segundos después, la puerta principal se abrió con fuerza y Ernesto entró, sus ojos evaluando inmediatamente la situación. Su rostro normalmente tranquilo estaba tenso, y por primera vez Elena vio una furia contenida en su mirada. «Jerónimo», dijo él, la voz baja, pero cargada de una autoridad que Elena nunca había percibido antes. «¿Qué haces en mi casa?» El capataz se giró, una sonrisa falsa reemplazando la expresión amenazadora de momentos antes. «Ernesto, viejo amigo, solo estoy cumpliendo órdenes del patrón Arturo. Su sobrina desapareció y él está preocupado». Ernesto miró brevemente a Elena, luego volvió su atención a Jerónimo. «Esta muchacha trabaja aquí, es libre de ir y venir». Jerónimo se rió, burlonamente, y lanzó insinuaciones que dejaban en el aire la idea de que ella no tenía valor, que era solo una muchacha sin juicio, que necesitaba ser controlada antes de que esparciera más mentiras sobre su tío. El gaucho no respondió con gritos, sino con la fuerza silenciosa de quien sabe el peso de cada palabra. «Aquí, nadie pisotea a quien está intentando empezar de nuevo». Los dos hombres se miraron, la tensión palpable en el aire. Elena se dio cuenta de que había una historia entre ellos, algo más allá del enfrentamiento actual. Jerónimo fue el primero en desviar la mirada. «Al patrón no le va a gustar esto, Ernesto», amenazó retrocediendo hacia la puerta. «Ya sabes cómo es cuando se le contraría». «Lo sé muy bien», respondió Ernesto sin moverse. «Como sé que esta tierra es mía, comprada con mi sudor. Aquí, quien decide soy yo». Algo en la firmeza de aquellas palabras hizo dudar a Jerónimo. Miró una última vez a Elena, luego salió, pisando fuerte. Oyeron el sonido de él montando a caballo y partiendo a galope apresurado. Cuando el silencio volvió a reinar, Elena sintió que las piernas le flaqueaban. Se apoyó en la pared, respirando con dificultad. Ernesto se acercó, pero mantuvo una distancia respetuosa. «Va a volver», dijo ella, con voz temblorosa, «con más hombres. Mi tío no se rinde fácilmente». «Lo sé», asintió Ernesto, «pero no hoy, y mañana estaremos preparados». El visitante se fue, dejando polvo en el camino. Elena, con lágrimas contenidas, entendió que aquel hombre que había encontrado en la madrugada no era solo un gaucho solitario, sino alguien que, aunque roto por dentro, todavía sabía cómo proteger. «Gracias», murmuró ella, secándose una lágrima rebelde. «Pero no quiero traerte problemas». Ernesto negó levemente con la cabeza. «Ya tengo suficientes problemas por mi cuenta», respondió, con una leve sonrisa en los labios. «Uno más no hace la diferencia». El invierno se despidió, y los campos comenzaron a cubrirse de flores amarillas que se mecían con el viento tibio. Los días que siguieron a la visita de Jerónimo fueron tensos, con Ernesto reforzando las cercas y manteniendo la escopeta cargada al alcance de la mano. Elena se dio cuenta de que él dormía menos, siempre atento a cualquier sonido sospechoso en la noche. Pero los hombres de Arturo no volvieron, al menos no de inmediato.
Era como si el tiempo les hubiera concedido una tregua, un espacio para respirar y pensar en el siguiente paso. Elena, sin embargo, sabía que su tío era como las serpientes que a veces aparecían entre las piedras. Esperaba pacientemente el momento adecuado para atacar. Una tarde, mientras recogían las últimas lechugas de la huerta, Ernesto rompió el silencio que se había instalado entre ellos desde la visita indeseada. «Tengo una comadre en San Miguel del Oeste», dijo él sin levantar la vista de la tierra. «Doña Zulmira, mujer de respeto, viuda de un amigo. Si quiere ir para allá, puedo arreglarlo». Elena sintió un nudo en la garganta. La oferta era amable y sensata. San Miguel estaba a más de 2 días de viaje, lo suficientemente lejos como para que Arturo no la encontrara fácilmente. Pero la idea de dejar la cabaña, de dejar a Ernesto, le provocó un dolor inesperado. «¿Me está echando?», preguntó, su voz casi un susurro. Ernesto finalmente levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los de ella. «No», respondió con sencillez. «Le estoy ofreciendo una elección». Elena consideró la propuesta. Ir a San Miguel significaría un nuevo comienzo, lejos de las sombras del pasado. Quizás conseguiría trabajo, una vida propia, pero los últimos meses en la cabaña le habían mostrado algo que había olvidado, lo que significaba pertenecer a un lugar, tener un rincón para llamar propio. «Necesito pensar», dijo ella, volviendo a arrancar malas hierbas con más fuerza de la necesaria. Ernesto asintió y no volvió a tocar el tema ese día. Por la noche, mientras cenaban el guiso de calabaza con carne que Elena había preparado, el silencio entre ellos era casi tangible, lleno de palabras no dichas. A la mañana siguiente, Ernesto tuvo que ir a los campos más lejanos, donde mantenía algunas cabezas de ganado. Elena se quedó sola, organizando las hierbas medicinales que habían recogido días antes. Mientras separaba hojas de menta y romero, su mente divagaba entre posibilidades. Ya no sentía el impulso de huir. Al contrario, cada cerca reparada, cada pan horneado, cada mañana junto al fuego parecía tejer una nueva vida. En la cabaña de Ernesto, había encontrado más que refugio. Había descubierto su propia fuerza. Había aprendido a montar, a cuidar la huerta, a hacer queso. Cada nueva habilidad era como un ladrillo en la construcción de una versión más fuerte de sí misma. Al mediodía, cuando el sol estaba alto y la brisa mecía las cortinas de tela estampada, oyó el sonido de un caballo acercándose. Su primer instinto fue de alarma, pero pronto reconoció el trote familiar de Mármelo. Ernesto llegaba antes de lo esperado. Cuando salió a recibirlo, notó algo diferente. Además de las herramientas habituales, traía un bulto grande atado a la montura. Curioso, pensó Elena, observándolo desmontar con la agilidad de siempre. «Compré algo en el pueblo», dijo él, desatando el paquete. «Pensé que podría ser útil». Dentro del envoltorio de papel grueso había telas. Un corte de algodón a cuadros en 1900 en tonos de azul, otro de tela estampada con flores, y un tercero de lana fina color tierra. Elena pasó los dedos por el material, sintiendo la textura. «Noté que la ropa de Luisa ya se le está gastando», explicó él, refiriéndose a su difunta esposa con naturalidad por primera vez. «Pensé que tal vez querría hacerse ropa nueva». Elena sintió una oleada de emoción. No era solo el regalo en sí, sino lo que significaba. Ernesto no la veía como una huésped temporal, sino como alguien que se quedaría el tiempo suficiente para necesitar ropa nueva. «Gracias», murmuró abrazando las telas. «Son preciosas». Algo en el gesto simple pareció romper una barrera entre ellos. Esa noche, por primera vez desde que había llegado, Elena oyó a Ernesto contar historias sobre Luisa. Cómo la había conocido en una fiesta de San Juan, cómo le encantaba bailar, cómo plantaba flores alrededor de la cabaña incluso cuando todos decían que era una pérdida de tiempo. «Fue fiebre», dijo él mirando las llamas en la chimenea. «Empezó como una gripe, pero empeoró rápido. El médico de San Juan solo llegó cuando ya era demasiado tarde».
¿Y su hijo?, preguntó Elena suavemente, recordando al niño de la fotografía. Una sonrisa triste apareció en el rostro de Ernesto. Miguel está con la hermana de Luisa en Campos Nuevos. Creyó que era mejor para el niño crecer en la ciudad, tener estudios. Lo veo 2 veces al año. Elena comprendió entonces la dimensión de la soledad que había encontrado en aquel hombre la noche en que huía. Él había perdido no solo a su esposa, sino también la convivencia diaria con su hijo. Aún así, no se había entregado a la amargura. Los días siguientes trajeron una nueva dinámica entre ellos. Con la máquina de coser antigua que Ernesto desenterró del fondo de un baúl, Elena comenzó a coser su propia ropa. Él, por su parte, pareció relajar un poco la guardia, como si la decisión silenciosa de Elena de quedarse hubiera calmado algo dentro de él. Una mañana, mientras arreglaban juntos el techo del pequeño establo, Ernesto dejó caer una pregunta que parecía haber estado atascada por mucho tiempo. ¿Por qué su tío la persigue con tanta insistencia? Elena se quedó en silencio por un momento, organizando sus pensamientos. Confiaba en Ernesto lo suficiente como para contarle la verdad, pero las palabras parecían difíciles de encontrar. Mi padre dejó tierras. Comenzó finalmente. No muchas, pero buenas. Están al lado de las tierras de mi tío. Cuando mis padres murieron, quedé bajo su tutela. Se suponía que recibiría mi herencia a los 18 años, pero él se quedó con las tierras, completó Ernesto, entendiendo. Falsificó documentos, dijo que mi padre lo había vendido todo antes de morir. Continuó Elena, sintiendo que la vieja rabia resurgía. Yo era una niña, no podía probar nada, pero guardé los documentos verdaderos que encontré escondidos entre las pertenencias de mi madre. ¿Y él lo descubrió? Sí. La víspera de mi huida lo confronté en la pulpería de don Genaro delante de todos. Le mostré las escrituras originales. Elena tragó saliva. Intentó agredirme. Dijo que estaba loca, que inventaba historias. Ernesto negó con la cabeza, comprendiendo la gravedad de la situación. Por eso no puede dejar que escape. No es solo por la tierra. Es por lo que sabe. Exactamente. Si la historia se esparce, otros podrían empezar a cuestionar sus negocios, concluyó Elena. Se quedaron en silencio, solo el sonido de las herramientas trabajando en la madera llenando el aire. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo, con tonos de naranja y rosa, cuando Ernesto finalmente habló. Un día tendrá que enfrentarlo. No puede vivir huyendo para siempre. Elena sabía que él tenía razón. Tarde o temprano, tendría que luchar por sus derechos, reclamar lo que era suyo por herencia, pero por ahora, la cabaña en las montañas ofrecía no solo refugio, sino tiempo para fortalecerse. Un día, mientras cuidaban del corral, Ernesto dijo sin mirar directamente, «Si quiere, puede quedarse. No como huésped, como parte de esto». Elena sintió que el corazón se le aceleraba. No era una declaración romántica, pero era una invitación a pertenecer, a dejar de ser pasajera y echar raíces. Sonrió, y por primera vez, vio en los ojos de él no la sombra, sino la promesa de un amanecer. «Me gustaría», respondió ella, con voz firme. «Me gustaría mucho». La primavera avanzaba afuera, y con ella la renovación que solo las estaciones pueden traer. En el pequeño valle escondido entre montañas, 2 solitarios habían encontrado algo que ninguno de ellos esperaba: una segunda oportunidad. En las semanas siguientes, Ernesto viajó a San Juan de la Sierra para hablar con el 1900 juez local, un hombre conocido por su rectitud. Llevó consigo las escrituras, originales que Elena guardaba. El proceso sería largo, él lo sabía, pero estaba dispuesto a recorrer el camino a su lado. Elena, mientras tanto, transformaba la cabaña. Plantó flores alrededor, como solía hacer Luisa. Organizó los libros en la estantería, añadiendo algunos de los suyos que Ernesto había traído del pueblo. Paso a paso, día tras día, el lugar dejaba de ser solo un refugio temporal para convertirse en un hogar permanente.
Una mañana particularmente clara, mientras tendían la ropa en el tendedero improvisado detrás de la casa, Ernesto tomó su mano callosa por el trabajo. El gesto fue simple, sin palabras grandilocuentes ni promesas exageradas. Solo dos manos que se encontraban, dos caminos que se cruzaban. Aquel hombre que un día surgió en la neblina, montado a caballo, se había convertido no solo en su refugio, sino en la prueba viva de que a veces la vida ofrece en silencio exactamente lo que uno necesita para volver a empezar. «Gracias por encontrarme aquella noche», dijo Elena apretando ligeramente su mano. Ernesto miró al horizonte, a las montañas azuladas a lo lejos, al cielo infinito sobre ellos. «Creo que nos encontramos», respondió, y en esas simples palabras estaba contenida toda una historia de pérdidas, nuevos comienzos y el coraje silencioso de creer que, incluso después del invierno más riguroso, la primavera siempre vuelve, trayendo consigo la promesa de flores nuevas en campos antiguos.